fuerte el aplauso al Señor. Bueno, Señor, hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Nuevamente Dios les bendiga más, así que en esta hora vamos a abrir la Biblia. Aleluya. Vamos Vamos a abrir la Biblia del libro de Salmos. Vamos a leer el Salmo 73. El Señor, cuando todos lo tengan, diga un fuerte amén, un gloria a Dios, para que podamos leer la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Salmos 73. Amén. Bendito Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Amén. ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Pueden sentarse. Y el tema del mensaje es el peligro de resbalar. El peligro de resbalar. Aquí podemos ver, hermanos, a través de la palabra, cómo el salmista empezaba este salmo alabando al Señor. Él empezaba este salmo exaltando al Señor. Podemos ver que en la primera línea dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Es decir, de que él empezó afirmando lo que Dios había hecho para con Israel, afirmando lo que Dios había hecho para el pueblo de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Estaba afirmando de todas las cosas de que Dios había hecho a su pueblo. Ciertamente Dios los había sacado de la esclavitud. Ciertamente Dios los había guiado en el desierto. Ciertamente Dios lo había protegido de los enemigos. Ciertamente Dios había sido bueno con el pueblo, con su pueblo. Y así debemos de vivir nosotros también, de afirmar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos que decir: ciertamente Dios ha sido bueno en nuestras vidas. Dios ha sido bueno. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, y nosotros tenemos que decir: ciertamente Dios nos ha ayudado, ciertamente Dios me ha sanado, ciertamente Dios me ha librado de esta enfermedad, de este problema. Tenemos que afirmar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y así empezó este salmo: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Es decir, de que el salmista reconocía que el caminar también tenía mucho que ver. Para con los limpios de corazón. Es decir, de que el Señor es bueno, pero nosotros tenemos que vivir una vida para el Señor. Nuestro caminar debe ser para el Señor. Entonces podemos decir: ciertamente Dios es bueno, pero también tenemos que vivir para el Señor. Eso es muy importante, porque si nosotros no vivimos para el Señor, no vamos a recibir las bendiciones, no vamos a recibir lo que el Señor tiene para con nosotros. Pero si nosotros vivimos para el Señor nos va a ayudar. Y si estamos enfermos o si hay un problema, ahí está el Señor, y nosotros podemos decir: ciertamente Dios ha sido bueno. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Pero a pesar que el salmista había reconocido cómo vivir para el Señor, él casi se deslizó también.
podemos ver el versículo 2 que dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Entonces, había reconocido este salmista que Dios era bueno, había reconocido el caminar que tenía que vivir, que tomar. Él ya era sabedor de Dios, él sabía el camino. Sabemos de que el camino es Cristo, amén. Es decir, de que este salmista ya sabía, pero aún dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. En la vida, hermanos, siempre van a haber momentos en que vamos bien y quizás casi los deslizamos. Siempre quizás hay algo de que aparece, o cada uno es diferente para cada uno, y Dios conoce nuestros corazones, pero quizás vamos bien, pero casi nos deslizamos en algo. Y esto era lo que le pasaba a este salmista cuando decía: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Es decir, de que él iba bien, pero había algo que lo estaba turbando. Había algo de que lo molestaba en la mente, algo de un pensamiento de que se le venía a la mente, que él no lo podía borrar, no lo podía quitar. Y aquí podemos ver en el versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y esto, hermanos, puede ser común también hoy en día. Nosotros sabemos, o quizás conocemos de gente con mucho dinero, o gente de que tienen muchas cosas, o gente de que nacieron en riquezas, y quizás uno dice: ¿y yo? O quizás uno dice: y esto no es justo. Y esto es lo que le pasaba a este salmista que dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Nosotros, nuestra lógica o en la mente, quizás pensamos: bueno, el rebelde le va a ir mal, el rebelde va a sufrir, y el cristiano va a ser el que tiene más cosas. Quizás uno puede pensar así, pero sabemos de que en la vida a veces no es así. A veces vemos a gente de que impía, gente de que ni creen en el Señor y viven con mucho dinero, tienen riquezas, tienen dinero para generaciones, para los hijos de sus hijos, no tienen que trabajar ni un día. ¿Por qué? Porque tienen tanto dinero, tantas riquezas y no conocen a Dios. Nosotros podemos hablar de mucha gente en el mundo, artistas, jugadores, actores, gente pagana, tanto dinero, tantos bienes que ellos tienen, pero no tienen a Dios. Pero el problema es, hermanos, de que a veces nosotros o alguien puede pensar y decir: esto no es justo. Y uno puede turbarse. ¿Por qué? Porque va a decir esto, y yo que busco a Dios, ¿dónde están mis millones de dólares? Y yo que ayuno tanto, yo no ando pecando como este hombre. Y quizás todos pecamos, sí. Pero usted y yo podemos decir: yo no he matado a una persona como esta la ha matado. O él ha hecho cosas de que yo ni he pensado de hacer, pero este vive bien, tiene sus carros, sus casas, dinero, tiene bienes, y la gente se turba, y la gente no le gusta, porque quizás uno la tiene más difícil en la vida. Pero ahí es cuando uno se empieza a turbar, igual a este salmista que tenía envidia de los arrogantes. Me imagino que este salmista vivía bien, quizás no estaba sufriendo tanto, pero él veía cómo vivían los demás. A veces nosotros, el Señor nos tiene bendecidos, nunca nos ha faltado nada a nosotros, pero cuando empezamos a ver
cómo viven los demás o empezamos a compararnos al mundo, ahí es cuando empiezan los problemas. Porque nosotros no podemos compararlos al mundo, no podemos compararlos a alguien de que le gusta pecar, que le gusta hacer lo malo, que hasta desde pequeño ha hecho lo malo. No podemos compararlos a ese tipo de vida, pero muchas de las veces cuando hacemos eso nos turbamos. Y este salmista tenía envidia. Aquí dice, porque tuve envidia. Él lo admitió, él lo dijo, porque tuve envidia. Entonces él se estaba turbando, porque él veía de que la prosperidad de los impíos, que la gente mala prosperaba, Aleluya. que no le faltaba comida, que no aguantaban hambre, que ellos tenían todo de lo mejor, la mejor ropa, los mejores carros, quizás las mejores casas. Pero nosotros no podemos compararlos al mundo, porque nosotros tenemos aún más de lo que ofrece el mundo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Nosotros tenemos al Señor en nuestros corazones. Y aquí podemos ver en el versículo 4 que sigue, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está eterno. Mire qué tremendo, hermanos, de que esta gente no se preocupaba por su muerte, por su vida. No le importaba morir. Esta gente no le importaba lo que hacían en la vida. La gente impía, sabemos de que ellos viven para vivir. Nosotros nos cuidamos para el Señor, porque sabemos de que Cristo viene pronto, amén. Amén. Y nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Entonces nosotros nos cuidamos para el Señor, lo limpiamos espiritualmente para el Señor, porque no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Y nosotros vivimos con ese pensamiento de que quizás un día o podemos morirnos o el Señor va a venir. Pero la gente impía solo viven para vivir. Y la gente impía no le importa del día de mañana, no le importa de su vida espiritual, ni consideran la posibilidad de que Cristo va a venir. No quieren prepararse, eso no tienen eso en mente. Entonces, cuando dice porque no tienen congojas por su muerte, es decir, de que ellos no se preocupaban de nada, con más su salvación. Nosotros sabemos de que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Nosotros tenemos que cuidarnos para el Señor, para que nosotros cuando sea el tiempo, los vamos a ir con el Señor. ¿Cuántos los vamos a ir, hermano? Aleluya. Y nosotros tenemos que estar preparados. Pero los impíos no les importa la vida. Ellos hacen lo que quieren, se van a hacer lo malo, y quizás hay peligro en las calles, pero a ellos no le importan por su salvación, no tienen eso en mente. Y el salmista veía esto, porque ellos no tenían preocupaciones, no vivían con estrés, no tenían pues ansiedades. La gente, hermanos, de que no le importa por su salvación, no le importa de nada. Ellos quizás no viven con estrés, quizás no viven con esa ansiedad de ir al culto. Yo necesito alistarme, necesito volverme al Señor. La gente no le importa. Y quizás uno a veces anda estresado, Aleluya. o quizás uno anda cansado, y venimos a la iglesia cansados, pero venimos porque tenemos un alma que saciar. Amén. Tenemos que ser limpios, amén. Y a veces es difícil físicamente para el cuerpo, pero nosotros reconocemos de que tenemos una responsabilidad, tenemos un deber en nuestras vidas. Pero la gente impía no tienen compromiso, no necesitan preocuparse,
No necesitan tomar tiempo de su día para estudiar, tiempo de su día para aprenderse una alabanza, para leer la palabra del Señor. No viven con ese pensamiento de hacer algo. Y aquí podemos ver, pues su vigor está eterno, están fuertes. Nosotros quizás podemos andar cansados y decir, ¿por qué nosotros solo cansados? O mucho trabajar, o no duermo nada. Y los demás, los impíos, muchas de las veces ni trabajan, tienen sus casas grandes y uno dice, y quizás qué ha de hacer este hombre para trabajar, y ni trabaja muchas de las veces. Y nosotros podemos decir, y esto no es justo, porque quizás yo trabajo más, o yo duermo menos, y este lo tiene todo. Pero el problema es de que nos estamos comparando a los del mundo. Podemos pensar de que el mundo se mira bien, pero dice la palabra del Señor que su fin es muerte. Sabemos de que nosotros podemos pensar de que un camino se mira bien, pero en realidad puede ser camino al infierno. Amén. No todo lo que se mira bien es bueno. Entonces nosotros no podemos estar deseando lo que ellos tienen, deseando la vida de ellos, porque ellos no tienen al Señor en su corazón. Dice el versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Podemos decir de que, yo me mato trabajando, o podemos decir yo solo cansado ando, o podemos decir muchas cosas y podemos hasta culpar a los demás, tener envidia, odiar a los demás, porque nosotros no vivimos como ellos. Pero eso es el problema de compararlos a otra gente. Y esto es lo que estaba diciendo el salmista. Él estaba hablando de la gente del mundo, de los impíos. Y en todos estos versículos que hemos leído, él está comparando y él está hablando de los impíos. Ni son azotados como los demás hombres. Podemos decir de que tantas aflicciones en esta vida, podemos decir, o tanta prueba, o tantos obstáculos en la vida. Y nosotros reconocemos de que, y sabemos de que en la vida van a haber dificultades, pero sabemos de que tenemos a Cristo Jesús, amén. Amén. Pero sabemos de que en la vida siempre van a haber dificultades, problemas, pero nosotros no podemos empezar a compararnos a los demás y decir, este nunca ha tenido un problema, este nunca ha sufrido. Por eso es que anda así, porque nunca ha sufrido, nunca ha pasado lo que yo he pasado, quizás han de decir, pero nosotros no podemos compararnos a ellos. Quizás a veces hay gente de que desean tener la vida del otro, desean tener la vida de aquel que tiene una casa grande, o aquel de que no trabaja y no va a la iglesia, no hace nada, pero en realidad nosotros no sabemos cómo viven ellos. Quizás, hermanos, podemos decir, yo deseo ser como esa persona, yo deseo tener la vida del otro, pero quién sabe, esa persona quizás está en depresión o tiene problemas. Y muchas de las veces es común hoy en día de que vemos a la gente famosa y decimos, para tener el dinero de este hombre, para tener la casa de este hombre, o el dinero de este hombre, yo no estaría complaining de tantas cosas. Pero la persona que tiene ese dinero hasta quizás se quita la vida, porque tiene sus propios problemas. Y nosotros no sabemos eso, sino que solo miramos lo que ellos tienen y los comparamos a lo que nosotros quizás no tenemos o tenemos menos. Pero nosotros no podemos compararnos a los impíos porque nos vamos a turbar.
Dice el versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. El orgullo de estos impíos turbaba al salmista. Hay gente, hermanos, de que son malos o mal hablados, gente malcriada, y nada les pasa. Y uno se le sale una mala palabra y ahí está la mamá para castigarlo. Y uno puede decir, ¿y por qué él dijo esto? ¿O por qué él hizo esto? Y nada. Y muchas de las veces es un problema común en los jóvenes también. Porque nosotros como jóvenes sabemos de que no podemos ser como el mundo. No podemos vivir como vive el mundo, pero muchas de las veces cuando vemos de que o el pariente o el amigo hace algo malo y nadie le dice nada o nada pasa, uno puede decir, ¿y por qué él no le dijeron nada? No se metió en problemas, voy a hacerlo yo también. Pero llega el castigo y después decimos, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero nosotros tenemos una diferente vida a ellos. Y nosotros como jóvenes cristianos, más que todo, nosotros no podemos mezclarnos y hacer las cosas de lo que hacen los jóvenes en el mundo. Y muchas de las veces decimos, ¿y por qué él puede hacer esto? Y nada le pasa. ¿O por qué el amigo puede fumar y yo no puedo fumar? Y nada le pasa a él. Pero sabemos de que cada uno tiene su fin y el castigo va a llegar. Pero si nosotros los empezamos a comparar y decir, a él no le pasa nada y uno lo hace, ahí quédese porque ahí va a llegar el castigo. Y nosotros no podemos pensar en eso en el momento porque queremos hacerlo y no pensamos en las consecuencias. Pero cuando uno tiene eso en la mente ya está turbado, de comparándose a otra gente, yo quiero hacer esto como esta persona, yo quiero pecar, yo quiero hacer lo malo, el castigo va a llegar. Por eso nosotros no podemos compararnos ni pensar en los impíos. No podemos ni pensar cómo viven ellos, porque si no, los vamos a turbar. Dice el versículo 7, los ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Vivían bien, hacían lo que querían y tenían todo lo que querían. El pecado lo hacían, no les importaban todos los antojos del corazón. Todo lo que ellos querían, lo hacían. Todo lo que ellos deseaban, lo agarraban, lo tenían. Y eso le turbaba a este salmista. Porque yo no puedo tener todo como ellos. ¿Por qué no puedo hacer las cosas que ellos hacen? Pero nosotros no podemos pensar así. No podemos vivir de esa manera, sino que nosotros tenemos que vivir para el Señor. Denle un aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Este versículo se explica solo y es como una respuesta a los versículos que hemos leído, porque aquí nos dice: no tenga tu corazón envidia. Y el salmista tenía envidia y él se preocupaba y miraba lo que los impíos vivían, lo que hacían. Pero dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo.
Gloria No a tenemos Dios. que pensar en cómo vive la gente. No tenemos que mirar lo que tienen los demás, sino que tenemos que mantenerlos firmes, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Esa Aleluya. esperanza que tenemos, todo el esfuerzo va a tener la recompensa. Nosotros podemos decir, ¿y por qué yo no hago nada de eso, de lo que hace el mundo? Pero ¿dónde está mi recompensa? ¿Dónde está mi bendición? Pero aquí nos dice de que la bendición va a venir. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Si nosotros nos mantenemos firmes, la bendición va a venir. No hay que tener envidia del mundo, porque sabemos de que hay gente también de que se creen grandes ellos mismos y el Señor los baja. Podemos ver el ejemplo del rey Nabucodonosor, como él estaba viendo su reino y decía de que él había hecho todo, de que yo por mí hice este reino, y el Señor lo bajó rápido. Y a veces nosotros, si nos queremos sentir grandes, tenemos que tener cuidado, porque nosotros no podemos pensar de que somos los mejores, o ya cuando empezamos a tener un poquito de bendiciones, no podemos decir, oh, yo soy mejor que los demás. No podemos tener orgullo como los impíos, porque el Señor nos va a bajar. Amén. Entonces es decir de que si el Señor nos bendice en algo, hay que darle la gloria al Señor, y no hay que exaltarlo tampoco, y no hay que tener envidia del mundo. Dice el Salmo 1, un versículo conocido, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, bendito. Dios bendiga al varón que no anduvo en consejo de malo. Dios bendiga a los hermanos de que no se han mezclado en el mundo, a los hermanos de que se han apartado del mal, del pecado. Acuérdense que el Señor mira todo, y quizá uno puede decir: yo podía hacer esto, yo tuve quizás la oportunidad, o ahí estaba la oportunidad, pero yo no lo hice. Y el Señor está viendo eso, y el Señor ve la entrega que uno tiene para consagrarse para el Señor, y el Señor ve todo eso. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Podemos ver cómo Samuel era diferente a los hijos de Elí, que Samuel no actuaba como ellos, y los hijos de Elí eran rebeldes. Los hijos de Elí, hermanos, hacían lo malo, pecaban, pero Samuel no era así, y el Señor levantó a Samuel, y a los hijos de Elí fueron castigados. Y esto nos enseña de que el Señor ve todo. Y quizás uno puede decir: ¿y por qué este hace tantas cosas y nada le pasa? Esto no es justo, podemos decir a veces, pero el Señor va a tratar con ellos. Podemos ver el ejemplo del rico y Lázaro, un ejemplo conocido de cómo el rico hacía sus banquetes, no se preocupaba de su vida espiritual, ni pensaba en Dios, no tenía el deseo de buscar a Dios. Pero hubo un tiempo de que los dos murieron, aún Lázaro, pero Lázaro se fue al cielo, y el rico se fue a quemar al infierno. Entonces nosotros no tenemos que enfocarnos en las cosas del mundo, en lo que el mundo ofrece, sino que tenemos que enfocarnos en el cielo. Tenemos que enfocarnos en guardarnos para el Señor, para que cuando venga el día nos vamos con el Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Gloria al Señor. Dice Hebreos 12:13:
y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Tenemos que caminar con los pies derechos en el camino del Señor. Tenemos que seguir esa carrera. Y quizás hoy en día se ha hecho más difícil, porque quizás aún el amigo puede quizás cambiar, y ahora el amigo hace las cosas malas, y uno puede decir, pero es mi amigo, pero ese amigo quizás lo puede acercar más al mundo, al pecado, y nosotros tenemos una meta, y esa meta es de llegar al cielo. Entonces nosotros tenemos que guardarnos para el Señor. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para acercarnos más al Señor, que lo guardemos en la escuela, que lo guardemos afuera, donde quiera que andemos. Nosotros tenemos que vivir diferente a los demás. No los comparemos, hermanos, al mundo, no los comparemos a la gente del mundo, a los impíos, porque si no vamos a salir turbados. Como este salmista, de que mucho estaba pensando en los demás, mucho se comparaba a los demás, y eso le molestó la mente. Pero nosotros no tenemos que ser así, sino que nosotros tenemos que tener esa mentalidad de que nosotros vamos a ir al cielo, y hay que tratar todo lo posible para llegar. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¡Aleluya! Así que llegamos a este mensaje. Con cada uno de nosotros. Señor, amén, qué bendición, hermano. Nos hemos gozado juntamente con los jóvenes, cantándole al Señor, orando y escuchando su palabra. Miren cómo el salmista, hermanos amados, dice: por pocos mis pies se deslizan, se resbalan al ver la prosperidad de los impíos. Ahí hay un pero, porque tuve envidia de los arrogantes, de los impíos. Hermanos, es un peligro cuando un cristiano siente envidia por otra persona, aún, hermanos, sintiendo envidia por un hermano de la congregación. Hermano, eso es dañino. La envidia es como el comejín que va pudriendo la madera por dentro. Carcome, dice la Biblia, los huesos, aquel que tiene envidia. La persona envidiosa, hermanos, es aquel que se incomoda la prosperidad de otra persona. Cuando ve que alguien es bendecido, es próspero, se incomoda y comienza a hablar en contra de esa persona. Y de ese tipo de gente dentro de las iglesias que sienten envidia cuando una persona es prosperado, comienzan a hablar disparates, hablar locura, y esa es la envidia que trae en el corazón y les está afectando espiritualmente, y por eso no hay un desarrollo, hermanos, espiritualmente. En la Biblia encontramos a hombres que sintieron envidia por los siervos de Dios y perdieron hasta la salvación, perdieron la comunión con Dios, perdieron la unción por sentir envidia. Dice la Biblia que Saúl sintió envidia por David, hermanos, al ver cómo Dios lo estaba usando, y él sintió envidia, hermanos, y comenzó un espíritu maligno, un demonio que se apoderó en contra de Saúl. ¿Cómo terminó Saúl, hermanos? Quitándose la vida, sin unción, sin la presencia de Dios. Dios no le respondía a Saúl, hermanos, y por más que lo buscaba, hermanos, Dios no respondía. ¿Por qué? Porque ese hombre se llenó de envidia en contra del siervo de Dios y buscaba la manera cómo matarlo, destruirlo. La envidia es dañina. Por eso, si hay un espíritu de envidia en nosotros, tenemos que reprenderlo, echarlo fuera. Si alguien es próspero, es bendecido, gloria sea el nombre del Señor, hermano. ¿Por qué lo vamos
vamos a incomodar si otro es bendecido? Hermanos, debemos de alegrarnos, y es así como decirle al Señor: Señor, yo quiero ser próspero, quiero ser bendecido, bendíceme, Señor. Pero no hablar de la gente, hermanos amados, que son bendecidos. Mire, hay muchos predicadores, hermanos, que tienen envidia y les parece que no tienen envidia, pero son envidiosos. Escuche bien, algunos dicen: mire, este artista hizo el pacto con el diablo, por eso son grandes, por eso tienen fama, por eso tienen dinero, y comienzan a hablar que ellos hicieron un pacto con el diablo. Le cree más al diablo que a Dios. Bien saben que el diablo los ha bendecido. ¿Y cuántos ellos no reconocen que si el diablo ha bendecido a ese artista, cuánto más Jehová de los ejércitos puede bendecir a su pueblo? Si ellos hicieron un pacto con el diablo y el diablo los bendijo, que hagan pacto con Dios, que Dios los va a bendecir. Levante esas manos al cielo. Jesús es aquí a su nombre. Si bien creen que el diablo puede bendecir, si un diablo puede bendecir a un artista, ¿cuánto creen que el Dios que nosotros servimos nos puede bendecir? Él es el dueño del oro y de la plata. Mira, la plata y el oro, dice Jehová. Él es poderoso, hermanos, para bendecirnos también. Hermanos, pedid, dice el Señor, y se os dará. Tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que toca, se le va a abrir. Amén. ¿Cuánto bendice su nombre? Amén. Nosotros hemos servido a un Dios poderoso, un Dios que es dueño del oro y de la plata. Él es nuestro Padre. Hay que pedirle. Yo no sé, hermano, pero hay que pedirle al Señor. Hay gente que no le pide. Hermano, pídale al Señor, pidámosle al Señor. Si los artistas, un ejemplo, si ellos le están pidiendo al diablo, el diablo les da riqueza, ¿y usted a quién le sirve? Usted le sirve al dueño del oro y de la plata, al que hizo los cielos y la tierra. No podemos sentir envidia por los demás, por los arrogantes, por aquellos que no tienen a Cristo. Sirvámosle al Señor y no faltará tu pan. Dice la Biblia: servid a Jehová y Él bendecirá tu pan, tus aguas. Él bendecirá tus hijos, tu simiente. Él bendecirá tu generación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Servir a Jehová. Y la gente no quiere servir a Jehová. Hermano, levante de ese asiento y hagamos algo para la gloria de nuestro Padre Celestial, y comencemos a servirle a Dios, que ahí está el secreto de la bendición. Aleluya. No tengo, se puede gloria a Dios. Yo no sé por qué los jóvenes no pasan. Sírvele al Señor con un salmo, glorifica al Señor con unos textos bíblicos. Miren, poquitos jóvenes pueden decir en las redes: hey, que poquitos jóvenes, no, los demás están sentados, no vinieron. Aleluya. No se oye, hermano, pero si todos pasaran, una cantidad de jóvenes se vienen aquí, motivados, que el día del joven aquí tienen que estar y pasar. El día de los caballeros, lo mismo. ¿Cuáles, hermano? Hay jóvenes sentados, hay ancianos también que pueden participar también. Hagamos algo para el reino de los cielos. Levantémonos, porque estamos sirviendo al Señor. Las damas de igual manera. Todos hemos sido llamados ¿para qué? A servirle al pastor. No, es para servirle al Dios esta bendita Biblia, al Todopoderoso. Y cuando nosotros le servimos al Señor, Él va a bendecir tu pan. Lea la Biblia, dice: servid a Jehová y Él bendecirá tu pan, tus aguas, tu vientre, tu familia, tu descendencia. Hay beneficios cuando nosotros le servimos al Señor. Bendito sea el Todopoderoso, ahora y para siempre. Amén. Cuando queremos servir al Señor, servir a Jehová con alegría. No, hermano, no, todo. Sírvale con gozo. Entra por su puerta con acción de gracia, con regocijo, con alegría. No podemos venir todos apagados aquí, hermano, sino con el gozo del poder del Espíritu Santo, reconociendo que aquel que nos redimió de las tinieblas, nos sacó del mundo, es para que nosotros le sirvamos a Jehová. El Señor siempre le dijo a Israel: servidme, Israel. Ellos no le servían a Jehová por la dureza del corazón. Quitemos el corazón de piedra, arranquémoslo, quebrémoslo y digámosle al Señor: Señor, deposita un corazón de carne, quita el corazón de piedra para sentir un corazón sensible de carne que pueda palpitar
Señor con alegría, con gozo, hermano. Es tiempo de sacar todo lo apagado para afuera y decirle al Señor: yo quiero el fuego del poder del Espíritu Santo en mi vida. Para sentir la gloria de Dios hay que buscar la presencia del poder del Espíritu Santo. Si Saúl hubiera buscado de Dios, hermano, Dios lo hubiera restaurado, Dios le hubiera dado unción, poder, pero él no. Él permitió que la envidia se lo envolviera, hermanos, lo destruyera. Y eso es lo que hace, hermanos amados, la envidia. ¿Qué hizo la envidia? Que Saúl resbalara y no se levantó. Por eso el salmista fue muy inteligente, dijo: por poco se deslizan mis pasos, mis pies ante la arrogancia de los impíos, porque tuve envidia de ellos. Pero él se levantó y accionó y dijo: no pueden tener envidia de los arrogantes. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios sublime. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Que, hermanos, que si los arrogantes son bendecidos, cuánto más el pueblo de Dios, que ha sido llamado para, hermanos, adquirir bendiciones de lo alto, del Padre de las luces, Padre de misericordia. El Señor dice en su palabra, y aquí, que así será el varón que teme Jehová. Será bendecido su familia, su casa, su mujer será como vid que lleva fruto alrededor de su mesa, los hijos como planta de olivo. Levanta sus manos al cielo. Y el olivo es característica de la unción, donde hay bendición sobre los hogares, sobre la familia. Eso necesitamos en el nombre de Cristo, y entender que en Dios está la bendición. ¿Cuántos alaban su nombre? La bendición no está en el profeta que le profetice. La bendición no es aquel que está declarando aquí, allá no. La bendición está en esta palabra. Cuando nosotros obedecemos y ponemos en práctica lo que dice la bendita palabra de nuestro Padre celestial, tercero fuerte, el Hijo de Dios, Jesús está en el cielo. A su nombre. Qué bendición nos hemos gozado, amados hermanos. Y yo le insto a todos los jóvenes que pasen, todas las hermanas también, los ancianos, hermanos, sean el partícipe. No se queden en la casa, hagamos la obra del Señor, sirvámosle al Señor con mucho gozo y alegría, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Así que Dios les bendiga a todos. Quiero dejar un momento al hermano Cruz, hermano, para que tiene algo que compartir con cada uno de ustedes.